Hace 2 siglos, el Istmo decide romper con el yugo español. Panamá se une al proyecto bolivariano. ¿Qué relevancia tiene la independencia en el ser panameño? Es hora de sumergirse en 1821. Bienvenidos a una nueva entrega de 1821. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro acá en la ciudad de Penonomé, en el histórico barrio de San Antonio, el barrio más antiguo de la ciudad. Continuamos nuestro recorrido por el interior del país, en esta ocasión acá en la cabecera de Penonomé. ¿Qué les parece si mientras disfrutamos de algo de conceptos del Bicentenario, yo entro al museo a ver un poco del recorrido? Adelante. Bienvenidos a Conceptos del Bicentenario. Soy el profesor Julio César Pérez y hoy estudiaremos o analizaremos el concepto de país. País es un término que comúnmente utilizamos incluso hasta a diario. Decimos que vivimos en el país de Panamá, pero realmente nos hemos detenido a pensar qué significa, qué consecuencias tiene y si realmente estamos en un país o solamente repetimos lo que escuchamos. Bien. Como toda forma de organización política, y las formas de organización política son formas en las que la sociedad se conduce o se organiza, tiene que haber indudablemente una población. Si no hay gente, no podemos hablar de ciencias sociales. Y tiene que haber un territorio definido que sea en el cual la población está habitando. Adicionalmente, el país tiene una forma de organización política. ¿Qué forma de organización política? Pues la que decida la población en ejercicio del común acuerdo en que ellos puedan llegar. Les va a hacer falta algo importante al país, que es la soberanía. El país no tiene soberanía. Entonces, ahora parece contradictorio que digamos que vivimos en el país de Panamá si teóricamente el país no cuenta con soberanía. Veamos un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, en España existe una provincia que se llama País Vasco. El País Vasco es, como les mencioné, una provincia. Por tanto, no es un estado independiente como hoy en día conocemos a Panamá o como sí lo es España. Bien, el País Vasco de lo que carece es de soberanía, pero en el País Vasco hay un territorio definido, hay una población que vive allí, hay una forma de organización porque se escogen alcaldes, se escogen representantes del pueblo que al final toman las decisiones y además de eso, un elemento muy interesante que se produce en esta provincia es que en esta provincia no se habla el castellano que conocemos, el que estamos hablando ahorita mismo. Se habla un idioma diferente que es el euskera. Entonces eso crea una identidad nacional que diferencia al país de, por ejemplo, el concepto de Estado. Porque el Estado sí es soberano y con este ejemplo podemos entonces hacer la relación con Panamá. ¿Qué pasó con ese Panamá de hace 200 años? Con ese Panamá de 1821. Pues bueno, en Panamá contamos con los 3 elementos que ya hemos mencionado. Había una forma de organización, había un territorio, había una población, había una identidad nacional que después de que la Gran Colombia se separó en diferentes estados, aquellos que eran considerados países porque tenían, al igual que el País Vasco, muchos elementos que lo diferenciaban entre sí, es decir, el país panameño se diferenciaba del país venezolano, del ecuatoriano o del colombiano. Entonces, el país podemos decir que es una especie de preámbulo o un estado porque se diferencian de unos de otros. Y el ejemplo más claro es el que estudiamos que existe en España. El término país, entonces, debemos saber que no tenemos que confundirlo ni con nación ni con estado. Con nación no, porque la nación, por ejemplo, en el propio Panamá, en las diferentes provincias o en las diferentes comarcas,
hablamos de diferentes naciones y no de diferentes países. El país es muchísimo más amplio o generalizado que la nación. La nación es más específica, como les mencioné, las provincias o los países, o las provincias o las comarcas, pero el país es más a nivel global, que lo único que le falta al país para llegar a ser un estado es la soberanía o ser independiente. Este fue el concepto de país en el marco del Bicentenario de la Independencia de Panamá. Yo soy el profesor Julio César Pérez. Ese fue Julio César Pérez con conceptos del Bicentenario. Ahora vamos a conectarnos hasta Bogotá, Colombia, a través de la magia del Zoom. Vamos a hablar con el doctor Armando Martínez, doctor en Historia, catedrático. Doctor Martínez, bienvenido a 1821. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amables. Doctor, 28 de noviembre de 1821. En ese momento Panamá se independiza de España, se une a la República de Colombia, o como le decían, la Gran Colombia. Sí. ¿Cómo se estudia esa parte de la historia allá en su país, allá en Colombia, doctor Martínez? Desde el año en los años 1819, 1820 y 1821, lo que está ocurriendo aquí en el continente suramericano es una guerra de conquista. Aquellas plazas que seguían en manos de las tropas españolas. El proceso colombiano de conquista empieza después de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Y cuando las tropas venidas de Venezuela y de los llanos orientales de Colombia suben la cordillera y en 3 batallas logran entrar el 10 de agosto de 1819 al Palacio del Virrey, que había huido hacia Cartagena, pues la orden que dio el general Bolívar, que en ese momento es apenas un presidente provisional de Venezuela, a los ejércitos que se habían formado en el año 19, es comenzar a conquistar todas las provincias del antiguo virreinato de Santa Fe y luego los de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, las tropas lo que están haciendo en el año 19 y 20 es conquistando provincias y cada provincia que es conquistada e incorporada a un gobierno militar recibe el tratamiento de una provincia conquistada por un gobierno militar, es decir, conscripción forzosa, empréstitos forzosos, fusilamiento de españoles, requisa y expropiación de bienes de españoles. Esos 2 años son años terribles de gobierno militar y guerra civil. Y cada provincia conquistada pues tiene que contribuir con 400 hombres, con provisiones, con empréstitos, para seguir financiando la guerra que tiene que seguir hacia la Capitanía de Venezuela y que apenas va a terminar en el año de 1821. En el año de 1821, al comenzar, pues ya las tropas que llamamos patriotas aquí han logrado tomar el puerto de Santa Marta y mediante un sitio lograron tomar la plaza de Cartagena. Y en el año 21 entonces comienza a hablarse de la preparación de una expedición militar que en barcos vaya a Panamá a incorporar por la fuerza a Panamá según el principio uti possidetis iuris que había sido establecido por la Ley Fundamental de Colombia del 17 de diciembre de 1819. Entonces, el general Mariano Montilla, que es venezolano y domina la plaza de Cartagena, y el coronel José María Carreño, que había sido la figura estelar en la conquista de la plaza de Santa Marta, y también el coronel José Padilla, comienzan a preparar la expedición para tomar los puertos del Istmo de Panamá. Es decir, las instrucciones que tienen en el año 21 son invadir el istmo y tomarlo e incorporarlo a la fuerza, como se está haciendo con todas las demás provincias y que en el año 22 harán las provincias del sur. Doctor Martínez,
perdone que lo interrumpa, pero eso que usted comenta al final no fue necesario, no se derramó sangre en la independencia de Panamá. Es más, el hecho de que fueran a batallar al Ecuador abrió el camino para que aquí las cosas se hicieran pues de otra forma. Pues los panameños actuaron inteligentemente porque se anticiparon a la invasión al declarar la independencia de la provincia de Los Santos y luego la de Panamá, y enviar en diciembre de 1821 a José Vallarino a Cartagena a anunciar la decisión de incorporarse a la República de Colombia. Con eso neutralizaron la invasión y entonces aquí se empieza a hablar ya de auxiliar a los panameños. Pero al auxiliarlos se reconoce que ellos de su libre voluntad se independizaron del dominio de la monarquía, e incluso se puede negociar con ellos su anexión o no anexión a Colombia. Es decir, el comportamiento político de los panameños fue muy inteligente. Es muy parecido a cómo actuó Guayaquil, que de su propia voluntad decidió negociar la incorporación a Colombia y no le pasó lo de Quito, que esperó la batalla de Pichinchi y ser tomada y someterse al régimen militar. José Vallarino llega a Cartagena y realmente el interlocutor va a ser el hombre que es designado por el vicepresidente Santander, que es en ese momento apenas el vicepresidente de Cundinamarca. Va a ser designado como el oficial colombiano que por su experiencia militar va a marchar sobre Panamá y va a ejercer el rango de intendente de lo que ahora será el departamento de Panamá. Así que la visión que tiene el vicepresidente Santander, que es quien está llevando las riendas del gobierno a partir del año 21-22, será a través de los ojos del general José María Carreño. Y es en la correspondencia de Carreño con el vicepresidente Santander que nos enteramos qué está pasando allí, en Panamá. Y luego, con su gran experiencia como intendente, pues el general Carreño le va a presentar al gobierno una lista de quiénes son los patriotas y cómo actuaron en el 21. Por ejemplo, sabemos la disputa entre Los Santos y Panamá. Una vez se produce el movimiento de independencia porque Los Santos, por haberse anticipado antes de Panamá, pues no está dispuesto a renunciar a su autonomía en favor de un mando ilegítimo de Panamá. Eso lo informa Carreño a Santander y entonces él llega a Panamá el 14 de febrero de 1822. Y entonces al llegar, pues ya comienza a dar informes más exactos y tenemos detalles, es decir, todavía no hay conscripción forzosa, aunque hay que crear el batallón primero del Istmo, y se da cuenta que los hombres de confianza pues son Lázaro Semena, que lo piensan como el secretario de la Intendencia, Juan Argote, José Vallarino, y entonces comienzan a hacer un balance, o sea, bueno, ¿qué es lo que vale la pena del Istmo? Entonces dicen, bueno, pues aquí hay 4 provincias, de las cuales las que valen la pena son Panamá y Veraguas. Portobelo es poca cosa y Darién del Sur es poca cosa. Pero ellos están conscientes que Panamá es el centro del Nuevo Mundo por su posición estratégica, pero es muy difícil manejar la intendencia porque este general no tiene experiencia administrativa ni fiscal ni de justicia y necesita que lo ayude. Pero lo más interesante es el informe que José María Carreño le entrega al gobierno ya el 30 de abril de 1822, cuando ya conoce la plaza y le dice, mire, voy a hacer una lista de quiénes son los patriotas y cómo actuar. Y así el gobierno sí se entera qué fue lo que pasó. Entonces nos dicen, por ejemplo, que Lázaro Semena contribuyó con dinero a la dirección de la tropa de la guarnición, con cuya medida se aceleró la independencia. Mariano Arosemena también puso dinero para las tropas que se voltearon. Gaspar Arosemena también, José María Barrientos, Justo García de Paredes fue quien disuadió a José Fábregas para que abandonara la plaza como pensó hacerlo y le cambió la opinión y lo obligó a jurar la independencia, pero lo definen como un hombre de mucho talento y patriota. Y comienzan a listar las características de los grandes patriotas, José Vallarino, Nicolás Hernández, Juan Nepomuceno López, Agustín Talaferro, Manuel García de Paredes, José Antonio Ceballos, y así el vicepresidente ya tiene una lista de quién es quién
en Panamá y en quién se puede confiar. Algunos colegas suyos, otros historiadores, se refieren a la sociedad de la ciudad de Panamá como una sociedad de comerciantes. Eso, doctor, ¿generaba desconfianza por parte del gobierno o de las autoridades de la República de Colombia? No porque sean comerciantes, porque se supone que vive el comercio. Pero sí se dan cuenta que a diferencia de la Villa de los Santos, donde hay un espíritu más patriota, en Panamá todavía quedan como rezago del régimen anterior algo que ellos llaman los godos, es decir, realistas, que hay que ir purgando poco a poco. Es decir, la pelea no es contra los comerciantes, es contra los del antiguo régimen y partidarios de la monarquía. ¿Por qué? Porque todavía se piensa que se está organizando una expedición en Cuba que va a venir sobre el istmo. Entonces, ante el miedo de una posible invasión que venga de Cuba, hay que tratar de eliminar los elementos simpatizantes de la monarquía. La historiografía actual, doctor, allá en Colombia, ¿cómo analiza la independencia y la anexión de Panamá? Más allá del hecho, ¿cuál es el análisis que se hace hoy en día sobre la unión de Panamá a la Gran Colombia? Aquí se juzga el principio uti possidetis iuris. Es decir, como eran unas provincias que habían sido anexadas por la monarquía al virrey de Santa Fe, al igual que las provincias de Guayaquil, Quito y Cuenca, pues desde el punto de vista del uti possidetis iuris se considera que era natural que el gobierno de Colombia, que había reclamado la jurisdicción del virreinato y de la capitanía de Venezuela, tenía que entrar a las buenas o a las malas. De modo que desde el punto de vista de la historiografía colombiana es natural que Panamá y sus provincias hubieran ingresado a Colombia como ingresó Guayaquil o ingresó Quito. Porque desde la ley fundamental del 17 de diciembre de 1819, la República de Colombia reclamó la jurisdicción del virreinato de Santa Fe y como esas provincias son subordinadas al virrey, por simple utis possidetis, tenían que entrar a la República de Colombia. Y lo hicieron inteligentemente de su propia y libre voluntad. Cuando Simón Bolívar se entera de la independencia de Panamá y lee el acta, emite esa famosa frase en la que dice que ninguna otra provincia americana había emitido alguna vez un documento más glorioso. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues claro, es decir, si Guayaquil ingresaron a Colombia por las buenas, evitaron el costo de las expediciones, evitaron derramamientos de sangre, por lo tanto hay que hablar muy bien de esas gentes. Doctor, ¿qué otra cosa podemos destacar de la independencia de Panamá? ¿Qué resalta? La inteligencia de sus dirigentes, de darse cuenta que el futuro ya no estaba con el Estado monárquico y que el futuro que se veía era que se descompusieran los dominios monárquicos y de ahí resultaran 15, 20 naciones o estados nacionales nuevos. Y sobre esa base de que sería derrotado el ejército español en Sudamérica, tomaron la decisión de adscribirse a un estado que se definió como popular representativo y se esmeraron por enviar sus representantes a las legislaturas colombianas y luego a las legislaturas granadinas. Era la mejor opción que tenían en ese momento. Y jugaron inteligentemente como buenos políticos que siempre fueron durante el siglo XIX. No hay que olvidar que ellos jugaron un papel muy importante en las legislaturas. Uno de ellos fue vicepresidente de la Nueva Granada y en cada momento histórico jugaron un papel importante, pero especialmente durante el periodo federal, porque en 1855 el Estado de Panamá fue el primer estado que se creó en la Unión Colombiana y bajo su ejemplo se crearon los otros estados soberanos. En el marco del Bicentenario, doctor Martínez, ¿qué nos deja la independencia? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos entender? Hace 200 años, nuestros antepasados tomaron la decisión de separarse del dominio de la monarquía de los Borbones españoles y decidieron crear una república popular representativa con división tripartita del poder, con legislativo de 2 cámaras y crear una nación de ciudadanos. Ese proyecto que ellos decidieron hace 200 años
se mantiene vigente hasta el día de hoy. Todavía queremos ser naciones entendidas como la universalidad de los ciudadanos, bajo gobiernos populares y representativos. Es decir, nosotros somos los herederos de decisiones que tomaron hace 200 años. Doctor Armando Martínez, le mando un saludo fraternal hasta la ciudad de Bogotá, hasta Bogotá, allá en Colombia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí a través del Zoom. Con mucho gusto. Ese fue el doctor Armando Martínez desde Bogotá, en conexión vía Zoom para hablar un poco de la perspectiva colombiana sobre la independencia de Panamá de España. Ahora, antes de culminar el programa, porque todavía nos queda algo de 1821, vámonos con la historia detrás de la historia. No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libre por su propia virtud. El Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Qué bueno que el Acta de Independencia de Panamá es tan gloriosa y magnífica. Si no, su suerte habría sido peor. Durante mucho tiempo, el glorioso documento del 28 de noviembre ha estado perdido. El documento que se expone en el Consejo Municipal no es más que una serigrafía de una réplica. Sí, una copia de la copia. ¿Cuándo se perdió? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué? Difícil responder. Bueno, lo que pasa históricamente es que Panamá, cuando se independiza de España, uno de los compromisos para demostrar a la República de Colombia la unión con ellos, con nosotros, es que en esa acta decían en su tercer punto que Panamá cedía los terrenos a la República de Colombia. Entonces tenemos que demostrar una prueba de convenio que íbamos a estar con ellos unidos. Entonces el acta viaja a Colombia, uno de los originales. No éramos tan conscientes pues, de lo que se estaba forjando ese momento y no hubo un movimiento que rescatara ese documento tan valioso. No había una persona encargada de decir, bueno, este acta de independencia va a perdurar por tantos años y esto va a ser una cosa que va a marcar un hito en la historia panameña. O sea, se hizo el momento y en el fervor, pues, no se sabe dónde está el original del acta de independencia, porque también hay versiones que eso lo estuvo manejando el libertador Simón Bolívar, que estuvo en la Gran Colombia. Entonces, todavía no hay un dato preciso que podemos decir, este es el acta de independencia de 1821, como vamos a decir el acta de independencia de Panamá de Colombia de 1903, que está aquí en el Consejo Municipal. Se sabe que en 1890, Luis Ramón Alfaro hizo una réplica del acta original y la donó al Consejo Municipal para reemplazar el acta ausente. Luis Ramón Alfaro, padre de Ricardo J. Alfaro, dispuso como el acta original de la independencia de Panamá de España se perdió, no se sabe dónde está, dispuso que Panamá tenía que tener un documento de la independencia. Entonces él hizo el facsímil en 1890, copió la lista, copió la firma de todos los próceres, le demoró 4 años en hacerlo y lo donó al municipio sin cobrar un centavo. Se demoró porque tenía que buscar la firma de todos los próceres para copiarla, porque él era hológrafo y entonces en muchos casos le fue difícil encontrar muchas de las firmas y hubo una que nunca encontró, la de Víctor Beltrán. El problema es que hay partes de la historia de su bisabuelo y el acta que el propio Iván Alfaro no conoce. Cuenta la historia oral que él tuvo que viajar a Colombia. También uno de nuestros próceres, Mariano Arosemena, papá de don Justo Arosemena, y firmante, uno de los 25 firmantes del acta de independencia de Panamá, de España, él hace un libro en 1868 que se llama Apuntamientos Históricos. Y ahí él narra parte de lo que tiene contenido esa acta en 1868. Nos ha difundido la verdad, nos ha difundido porque hay un facsímil y no está el acta original. Tampoco en el Consejo Municipal están muy claros de muchas partes de esta historia. Estamos haciendo la investigación exhaustiva, pero que nos han dicho que en los archivos nacionales reposa una
un acta de independencia. Tenemos que hacer la investigación pertinente para ver si esa es la original o una serigrafía o una copia, réplica, como bien se pueda decir, para llegar a una decisión correcta. La de Colombia nunca nos han certificado oficialmente que está. Se pudo rescatar en los años de 1960 una foto de la de 1821, del 10 de noviembre del Grito. En ese rescate nadie verificó si estaba la del 28 de noviembre y tampoco nadie dijo si no estaba tampoco. ¿Qué ocurre también históricamente? Que el general José de Fábrega informó al gobierno español que nos habíamos independizado. Hizo una copia original que envió a España. Esa copia la vio mucha gente y también la vio uno de nuestros historiadores, que es Juan Antonio Susto, en los años 60. Y en esos años se hace en notaría el contenido exacto también de esa acta. ¿Qué nos indica? Que esa copia original también está en España. El documento fundacional de una nación perdido. ¡Qué vergüenza! Toda una afrenta. Se puede hacer una analogía con respecto a el acta de independencia, porque ahí nacemos como, o empezamos a ser una nación libre, aunque ahí mismo nos anexamos a la Gran Colombia. Eso nos da una identidad, porque tengo conocimiento que otros países también se independizaron en 1821 y ellos constan con su acta original. Entonces nosotros no contamos con nuestra acta original de nacimiento, por decir la analogía. Más importancia, más preponderancia, ¿no? Más este año que el año del Bicentenario. Es un legado, es un documento supremo porque es la existencia de un país como está legalmente, aunque se haya unido en un momento dado y no hayamos separado en otro momento. Pero esos documentos es como la de aquí del acta del Cincuentenario, que también Brasil, los hermanos de Brasil nos las dieron, una de las 6 que había, que ya no quedaba ninguna. Entonces, todos esos documentos históricos deben de reposar para que futuras generaciones vean ese trabajo que se hizo de independizarse y declararnos libres y soberanos como patria. En España, un notario certificó la existencia del acta, pero ¿qué sucede en el caso de Colombia? Ojalá algún día las actas regresen al istmo. Y con la historia detrás de la historia, culminamos este capítulo de 1821. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me despido desde el Museo de Penonomé, acá en el histórico barrio de San Antonio, en la cabecera de la provincia de Coclé. Será hasta una próxima ocasión.